buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Vive el Seso y Despierte. Preste atención, porque lo de esta noche es lo que se llama periodísticamente un bocato di cardenale. Nosotros vamos a hablar con la más fina, preclara, mejor amueblada intelectualmente, más independiente, porque ni aquí vive, nuestra dilecta doctora en sociología, la profesora Rosario Espinal, es la invitada en McKinney. Bienvenida, mi dama. Un placer estar aquí nuevamente. Bueno, Rosario, cuántos temas, qué duro está la política. Todavía no cesa el rumor, todavía el debate sigue en torno al Tribunal Constitucional y su polémica sentencia. Tú que manejas también la opinión pública internacional, no te voy a preguntar tanto de lo interno, pero ¿cómo desde Estados Unidos y desde los centros intelectuales, ONG, se ha visto todo esto que está ocurriendo en torno a la desnacionalización de cientos de miles de dominicanos, hijos de haitianos, que vinieron a cortar la caña hace tantos años? Sí. Hablemos. Mira, yo pienso que en el país, para los que apoyan la sentencia, hay un discurso que distorsiona la realidad. Realmente, claro, todo país es soberano de establecer sus criterios de nacionalidad. Eso no es lo que está en disputa. Eso no es lo que se critica. Lo que se critica, tanto los que la criticamos desde el país, digamos, en la opinión pública nacional, como los que critican desde otros frentes, digamos, internacionales, es el hecho de que la sentencia hace una interpretación, le atribuye a constituciones anteriores al 2010, cosas que las constituciones anteriores al 2010 no decían. O sea, ninguna constitución anterior al 2010 decía que los hijos de inmigrantes indocumentados no eran dominicanos. Eso no existía. Entonces, ¿qué han hecho ellos para interpretar? Usar el término transitoriedad y decir, como las constituciones anteriores decían que las personas en tránsito, sus hijos, no eran dominicanos, pues entonces los hijos de inmigrantes indocumentados estaban en tránsito. Pero la palabra tránsito en cualquier versión del diccionario quiere decir una persona que está por un relativo corto tiempo. Eso no soporta el mínimo análisis. Exacto. Entonces, decir que inmigrantes indocumentados que vinieron aquí en el año 1930 o 1940 y que sus hijos nacieron aquí, sus nietos nacieron aquí, o hasta sus bisnietos, que toda esa gente estaba en tránsito, es una falacia. O sea, eso nadie que tenga una racionalidad evaluando esto puede pensarlo. ¿Qué significado puede tener eso a mediano y largo plazo para la República Dominicana? Porque la aplicación de esto va a crear una especie de guetos, para no decir un apartheid, porque son personas que han vivido aquí, no se van a ir de aquí, pero no tienen derechos, son ni siquiera de segunda, serían de tercera o de cuarta. Claro. Mira, lo primero que la República Dominicana tiene que hacer, lo primero, para lo cual tiene el derecho soberano de hacer, es establecer control de frontera. La República Dominicana, los gobiernos, porque fíjate, la frontera dominicana no está custodiada por soldados de Venezuela, ni de Cuba, ni de Estados Unidos, ONU, ni de Francia, ni por la ONU, ni por nadie. Esas no son las personas que custodian la frontera dominico-haitiana. Son los soldados dominicanos y son las autoridades de la Dirección de Migración y son las autoridades de la Oficina de Aduanas, de la Dirección de Aduanas. Esos son los que custodian la frontera dominicana con Haití. Esos son los responsables y sus superiores, es decir, el gobierno, los presidentes. Esos son los responsables de que aquí haya una masa inmigrante que haya pasado de manera indocumentada, porque ellos tienen que asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Claro. Y los empresarios privados y el mismo gobierno que los ha empleado. Claro, porque ahí hay un dato interesantísimo, y es el hecho de que esos empleados, picadores de caña haitianos, vinieron contratados por un año, venían después de 1915, comenzaron a llegar con contratos de un año.
Pero esos contratos, como la mayoría de los contratos, decían en la letra pequeña que si ninguna de las partes los reclamaba, era automáticamente renovable. ¿Qué pasó? Que por el asunto de la corrupción, en vez de yo traer 15,000 y regresarlos, la corrupción de militares y civiles, estoy hablando de hace 60, 70 años, ¿no? La corrupción de militares y civiles, lo que hacía era que cada año traía más, porque al traer venía la corrupción. Entonces se quedaba ese señor con un permiso de residencia y de trabajo de 1 año. Sí, pero es un permiso de residencia que el Estado, una de las partes, en ningún momento reclamó. Es decir, que se renovó. Por consiguiente, este señor sí estaba legal. Que eso es algo que no se ha analizado despacio. Claro, yo he llamado a todo esto el tollo migratorio, de lo cual el gobierno dominicano, o los gobiernos dominicanos son los responsables. Entonces, un país, y por eso es que, fíjate, que países que son, digamos, enemigos en política internacional, como Venezuela y Cuba con Estados Unidos, para poner un ejemplo, todos coinciden en el análisis que hacen de la situación aquí y de la situación con la sentencia. O sea, países que no son amigos, que están enfrentados. Maduro con Obama, está difícil. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Yo he visto interpretaciones aquí, la siguiente, he visto que dicen en los medios, porque Haití da pena, la gente le tiene pena a Haití. Es muy difícil interpretar política internacional a partir de la pena. La otra interpretación que he visto que se hace aquí, porque el servicio exterior dominicano es malo, comparado con el de Haití, que es bueno. Pero entonces tú te preguntas, ¿y cómo un Estado supuestamente fallido como Haití tiene un servicio exterior tan estelar y un país que supuestamente no es fallido como el dominicano, un Estado que no es fallido como el dominicano, no tiene un servicio exterior adecuado que pueda convencer a los otros países de que esta sentencia es justa? O sea, esas dos interpretaciones que andan circulando en los medios dominicanos no tienen base realmente interpretativa. Lo que sucede es que la sentencia es injusta y es violatoria de derechos humanos, porque se aplica retroactivamente, porque se reinterpretan constituciones que no decían lo que la sentencia dice. O sea, hay serios problemas. Pero incluso, olvidémonos de la sentencia, digamos que la sentencia nunca fue emitida. Vamos a suponer que la sentencia nunca fue emitida para fines analíticos. Un país como República Dominicana, que tiene de vecino a un país muy, muy pobre, donde la mayoría de su población quiere emigrar, y donde el gobierno de ese país es corrupto, es desorganizado, no documenta su población, hay una historia de inestabilidad política. Si ese es tu vecino, tú tienes que tomar más medidas. O sea, tú tienes que ser más cuidadoso de tu frontera y no tener una política fundamentada en la corrupción fronteriza y en permitir este flujo de trabajadores para ganancia empresarial. Es decir, para que los empleadores, sea Estado o sea sector privado, tengan una mano de obra barata. Tocaste el tema nodal, dicen ustedes los sociólogos, el tema nodal. ¿Por qué? Porque resulta que en este país la rentabilidad, a veces alta rentabilidad, de la mayoría de los negocios tienen que ver con la mano de obra ilegal, claro, y por ilegal sin derechos y por no tener más derechos más barata. Entonces, ¿cómo aspirar? ¿Qué gobierno se va a atrever a decirle a sectores productivos, rubros agrícolas que producen solamente con mano haitiana, claro, señor, mire, usted tiene que contratarlo y pagarme a mi seguridad social e impuestos? Exacto, porque como son indocumentados no pagan seguridad social, no pagan nada. Por ejemplo, muchos empresarios dicen, no, nosotros le pagamos a los inmigrantes haitianos lo mismo que le pagamos a los dominicanos. ¿Y por qué los dominicanos no quieren hacer esos trabajos? Sencillo. Es muy fácil, o sea, nada más hay que hacerle la pregunta. Pero si ustedes le pagan tan bien a esos trabajadores haitianos, ¿por qué los dominicanos no lo hacen? Pero que esto se agrava con la complicidad por ganar elecciones de los partidos políticos gobernantes
Porque aplicar, por ejemplo, la ley del 80%, que por lo menos el 80% de todo empleado en una empresa tiene que ser dominicano. No más de 20 puede ser extranjero. La ley está ahí. Entonces, el problema está en que la ley, para ganar elecciones, para hacerse el simpático ante el señor del dinero, ante el capital, los gobiernos, para ser justo con los gobiernos que gobierno han sido, han entrado en esta dinámica, pero hemos llegado ya a un punto donde ya esto es tema central, como decías, de organismos internacionales, pero además algo tan terrible como hacer coincidir a Castro, Raúl, con los norteamericanos. Claro, porque mira, mientras esto era un tollo, pero era un tollo que seguía siendo tollo, aumentando, bueno, pues como que la gente, o sea, la comunidad internacional lo dejaba. ¿Qué es lo que ha motivado todo este debate ahora? Bueno, que al Tribunal Constitucional se le fue la mano. O sea, el Tribunal Constitucional hace así y te tira a 1929 y todo el mundo que emigró aquí, que fue indocumentado, y la mayor cantidad de personas en esa condición son de origen haitiano, toda esa gente estaba aquí indocumentada y por tanto todos sus descendientes también son indocumentados. Porque también está lo de la irregularidad. Antes el señor venía del campo para el pueblo y traía 14 declaraciones. Este era un país sin orden, este es un país que hace 20, 25 años había una beca de la ONU, pero era hasta 35 años, tú tenías 36, tú ibas de un amigo tuyo, mira que te ponía de 34. Pero de eso son responsables las autoridades dominicanas. O sea, querer pintar al inmigrante como el mafioso. Mira, en todos los países los inmigrantes indocumentados tratan de sobrevivir y los dominicanos, los mexicanos, todos los inmigrantes, por ejemplo, muchos inmigrantes indocumentados, pon el caso de Estados Unidos, compran un número de seguro social en la calle para poder trabajar de un muerto o de un no sé qué, o lo alquilan. O sea, las personas que emigran en condición indocumentada recurren a mecanismos de ese tipo, o las personas que se cambian los nombres, las personas que cambian de religión porque no quieren ser vistas en sociedad donde hay persecución religiosa. Entonces, el montaje que se está haciendo aquí de querer presentar al inmigrante como el mafioso o al inmigrante como el que está usando los recursos de los hospitales, señores, si existen aquí, se enferman. ¿A qué quieren tener inmigrantes para trabajar por bajo salario? Pero que, miren, no se enfermen, no vayan a los hospitales, porque entonces estamos haciendo una obra de caridad que nos cuesta. Es que si hay inmigrantes, se van a reproducir, se van a enfermar, si tienen hijos, sus hijos tienen que ir a las escuelas, son seres humanos. Con un agravante de que como el servicio de salud público es tan deficiente, la mayoría del pueblo dominicano tira brinco para no ir a un hospital, porque eso te puede costar la vida. Entonces, la mayoría de la gente que va a un hospital tiene que ser los más pobres. ¿Y quiénes son los proletarios de este país? Los inmigrantes haitianos. Esos son los pobres. Lamentablemente, Rosario Espinal, yo creo que dentro de un tiempo prudente tendremos que volvernos a encontrar aquí para hablar de ese tema. Pero hay un puntito que yo quería mencionar, muy bien. Y es el siguiente. Si República Dominicana no desea inmigrantes haitianos, tiene que hacer lo siguiente: cierre de frontera, realmente, para que no pasen más. Eso es central. Segundo, multas severas a los empleadores que empleen a esos inmigrantes. Si ellos no tienen trabajo, ellos se irían. Entonces, si la República Dominicana no quiere inmigrantes, eso es lo que hace. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque los que gritarían son los mismos empleadores, son los mismos empresarios que dirían: ¿y con quién vamos a cultivar? ¿Y con quién vamos a construir? Que son los que financian las campañas y aquí la práctica política entonces, es una cosa empresarial. Por eso es que esa sentencia va a ser muy difícil de aceptar a nivel internacional, porque aquí quieren pintar el país como que le está haciendo una obra de caridad a los haitianos. Desde fuera se ve, no, esto es un proceso migratorio donde los empresarios se benefician de esa mano de obra barata. Aquí no hay un solo trabajo duro que lo haga un dominicano. Sería una excepción. Te decía que sospecho que dentro de un par de meses tendremos que volver a reunirnos aquí para tocar ese tema, pero después de la pausa, tú has visto esta semana ya el sector Hipólito
Mejía ha sacado un préstamo otorgado a Miguel Vargas por el Banco de Reservas meses antes de las elecciones del 2002, unos 6 meses, en diciembre si mal no recuerdo. Ellos dicen que ahí hubo un tráfico de influencias porque el préstamo no cumplía los requisitos necesarios. Eso no es tan importante como el hecho de que eso supone que en el PRD, en estos dos PRD enfrentados, entre bomberos han decidido pisarse las mangueras y abrir la caja de Pandora. Yo quiero que después de la pausa hablemos de ese PRD que ya uno no sabe qué más va a hacer para autoflagelarse. Rosario Espinal está conversando con nosotros en McKinney. ¿Por qué? Porque gracias a Dios aún nos queda la palabra. Nos queda la palabra.